Por eso el apóstol Pablo dijo claramente que esta carrera que corría, aleluya, no lo corría como golpeando al aire, sino golpeando aún su mismo cuerpo. Bendito sea el nombre de Cristo. No fuera a ser que él, habiendo sido predicador, mensajero para otro, vendría a ser eliminado. Por eso él corría con paciencia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo, porque la misma palabra nos enseña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí viene el versículo 22. Dice la Biblia: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Escucha esto: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Cristo, entonces les declararé: nunca os lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué el Señor le dirá aquel día: nunca os lo conocí? Por muy que tenga mucha elocuencia para hablar, por muy que tenga muchos seguidores, por muy que tengan muchos tiktokeros que le siguen cuando predican la palabra, están pactando, declarando, profetizando, hablando lengua. Hoy miramos una generación, ¿verdad que sí?, de tantos predicadores cibernéticos que no se congregan en una iglesia, no tienen pastor, anda de rebelde, de desobediente, como llanero solitario, como chivo loco, como cabra, ¿verdad que sí?, que no se sujetan a la palabra de Dios y en las redes sociales están predicando. ¿Cómo está eso? Y no se sujetan a su pastor, no se sujetó la disciplina. Cuando le pusieron la disciplina, se fueron de la iglesia. Por eso le pusieron la disciplina, porque andaba de rebelde, no andaba bien. ¿Verdad que sí? Y en las redes sociales predicando. ¿Cómo está eso que predican de Cristo si no son obedientes a la palabra de Dios? Algo tenemos que entender conforme la palabra de Dios. La obediencia es tan importante en hacer la voluntad de Dios. Dios quiere obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Así como le dijo a Saúl, ¿verdad que sí? Y la voluntad del Señor es la obediencia. Y muchos no son obedientes a la palabra de Dios, se han vuelto desobedientes a la voz del Señor. Por muy que hagan milagros, por muy que profeticen, por muy que hablen lengua, por muy que echen fuera demonios, por muy que declaren, pacten, no, mis queridos hermanos, si no hay obediencia, de nada no va a servir eso delante del Señor, porque la Biblia dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad que sí? Nunca os lo conocí. Yo no sé cuál es la palabra que usted va a escuchar en el día de juicio. Bienvenido, siervo fiel, ven y entra el gozo con tu Señor, o apartado de mí, hacedor de maldad. Bendito. Eso depende mucho de nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra obediencia hacia el Dios del cielo. Ahorita que estamos vivos, si estamos poniendo por obra su palabra, bendito sea el nombre de Cristo, porque de nada sirve hablar de Cristo sin conocerlo, porque así hay muchas personas que hablan de Cristo y no lo conocen. Alabado sea el nombre de Dios. Es la tragedia más grande que podemos ver que está pasando hoy en día. Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor nos demanda que hagamos su voluntad. Bendito sea el nombre de Cristo. Algunas personas pueden hablar bien de Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Alguna persona puede ser muy elocuente para hablar de Dios, pero eso no quiere decir que conozcan al Dios de lo que ellos hablan. Al Dios de la Biblia, bendito sea el nombre de Cristo. Habla de un Dios, ¿verdad? Y muchas las veces habla de otro Dios, no el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor y también fuego consumidor. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mucha gente habla de Dios, pero eso no quiere decir que ellos conozcan bien al Dios de que ellos hablan. Y no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Eso tenemos que entender nosotros perfectamente. Jesús, aleluya, cuando leemos esta palabra, está más interesado en nuestra obediencia a Él, que seamos obedientes a su palabra, que en nuestro hablar de Él. Bendito sea el nombre de Cristo, que seamos obedientes a su palabra. Él quiere que hagamos lo correcto.
No que solo nos expresemos con corrección. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios quiere que hagamos lo correcto. Jesús, mi queridos hermanos, podemos ver aquí, desenmascaró a las personas que aparentaba ser su siervo. Bendito sea el nombre de Cristo. Jesús lo desenmascaró cuando leemos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo desenmascaró terriblemente, denunciándolo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: apartado de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque no es lo mismo hablar de Dios que conocer a Dios. Es importante que conozcamos al Dios del cielo, que conozcamos a Dios de la palabra, que conozcamos al Dios de nosotros, que nosotros hablamos, presentamos, predicamos. Esa es la triste realidad si se encuentra hoy en día, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchos predicadores que predican la palabra de Dios no conocen al Dios de la Biblia. No lo conocen, bendito sea el nombre de Cristo. Miramos hoy en día, ¿verdad que sí? Hasta miramos la religión más apóstata, más diabólica, la iglesia católica. Miramos muchos jóvenes hablando, supuestamente predicando de Dios. Pero qué triste es, mi querido hermano, porque aún sigue siendo idólatra, teniendo las imágenes atrás de sus espaldas, teniendo los ídolos, teniendo la guadalupana, todos ídolos, ¿verdad que sí? Y no conocen al Dios verdadero de la Biblia. Es una triste realidad. Bendito sea el nombre de Cristo, porque lo han agarrado como un hobby, como un pasatiempo. Y déjame decirle, mis queridos hermanos, esta palabra, cuando nosotros lo anunciamos, tenemos que anunciarlo con mucha seriedad, con mucha obediencia, con mucho temor, sin quitarle, sin añadirle, dice la palabra de Dios, porque todo aquello que le quiten, que le añadan, su nombre será borrado del libro de la vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso miramos que Jesús aquí desenmascaró a esos falsos. Sí, Dios te bendiga, López. Amén, amén. Jesús desenmascaró a todos esos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, diciéndole: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús los enmascaró, ¿verdad que sí? A los que aparentaban ser su siervo, ¿sí? Ser sus predicadores, ser su mensajero, ¿sí? Religioso, pero no tener una relación personal con Él. Así hay muchas personas que llevan una religión hueca, vacía, muerta. Así hay personas que llevan una religión sin conocimiento de Dios, sin intimidad con Dios, sin una relación con Dios, sin una obediencia hacia Dios. Es un religioso, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Cristo. Jesús lo denunció en el día de juicio. Solo nuestra relación con Cristo, aleluya, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador, nuestra obediencia a Él, eso nos salvará aquel día. Jesús nos salva cuando somos obedientes a Él, a su palabra. Tenemos esa fe salvadora hacia Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas personas piensan que si son buenas o aparentan ser muy religiosos, ¿verdad que sí? Serán salvos, tendrán la vida eterna, y las cosas no son así. La fe en Cristo es lo que se tendrá en cuenta en el día de juicio, la fe verdadera. Cuando tenemos una fe en Cristo, la fe salvadora. La fe salvadora es la que vence el mundo, dice la palabra de Dios. Así dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5. La fe que vence al mundo, ¿verdad? Esa es la fe que necesitamos tener. Cuando tenemos esa fe salvadora, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús.